Al final, esta imagen es tal vez la que a mí más me causa impacto, porque es una imagen de un satélite que usa una tecnología de radar que ve a través de las nubes y que son muy buenos para detectar cuando hay derrames de hidrocarburos. Y esa mancha que ustedes ven acá, larga, es el derrame que estuvo pasando por Golfo Triste durante la última semana de julio y que finalmente todavía a estas alturas tenemos hidrocarburo todavía presente en la zona, ¿no? Pero para darles una idea de lo impactante que es esta mancha, tienen el Parque Nacional Morrocoy aquí arriba a la izquierda, la refinería del Palito está aquí abajo, justo aquí donde está el menú aquí en este sitio, y esta mancha tiene más de 50 kilómetros de largo, eso es equivalente a la distancia que hay en la autopista entre Valencia y Maracay, por ejemplo. Cuando sacas el área es tan grande como suficiente para cubrir todo el Parque Nacional Morrocoy sin ningún problema, como cubrir el lago de Valencia y cubrir Caracas 2 veces. Entonces estamos hablando de un derrame grande, un derrame importante. En la presentación de hoy, yo les quería mostrar un poco las hipótesis sobre su origen. Hubo una discrepancia y una discusión bastante acalorada sobre cuál era el origen, cuál fue el origen del derrame. Hablar cómo se desplazó hacia Morrocoy y dónde afectó. Hablar de lo que se sabe de los derrames subsiguientes o la situación actual de hidrocarburos en el Golfo Triste y la refinería del Palito, y un poquito, solamente muy poquito, para dejarlo como abre boca, de temas sobre biodiversidad y petróleo, cosas que se han hecho en el país anteriormente. Entonces, esto empieza todo a principios de agosto y hay un Twitter donde se muestra un video de una persona, presumiblemente esto es la zona de Boca de Aroa, la playa de Boca de Aroa, donde muestra unas manchas bastante importantes, bastante densas de hidrocarburos sobre la playa de Boca de Aroa. Entonces, inmediatamente esta información es asociada y tomada por una empresa que se llama Tanker Trackers, que se encarga de seguir los tanqueros petroleros. Y la empresa observa que hay el 29 de julio, el 30 de julio, perdón, sale un barco de La Guaira y ese barco navega hacia el norte con destino, él tenía destino a Georgetown en Guyana, navega hacia el norte y en esta zona acá, como a 65 kilómetros de La Guaira, presenta un comportamiento errático y reporta fallas en los motores. Esa persona de esa empresa asocia este comportamiento errático del barco con esta mancha, que es la misma que vimos anteriormente con otra tecnología, con esta mancha de hidrocarburos que está en el Golfo Triste y dice que efectivamente el origen de esta mancha ha podido ser el barco. Inmediatamente ese mensaje es captado por algunas personas y empiezan a enviar mensajes diciendo que, bueno, que ese es el barco responsable del derrame. El barco es un barco carguero, no es un barco tanquero, es un barco carguero que llegó a La Guaira a descargar un cargamento, entiendo, de arroz. Y estuvo en La Guaira poco tiempo y salió a su destino, a su siguiente destino. Entonces, yo me pongo a analizar digamos, la situación del track la ruta de este barco que está acá. Esta imagen es provista por un sitio que se llama Maritime Traffic, que es un sitio que se encarga de rastrear las embarcaciones. Las embarcaciones tienen un sensor, digamos, un emisor que lo identifica con un código único y pueden ubicar la posición de cualquier barco en cualquier lugar del mundo. Entonces, esta imagen que está aquí, yo la pongo en referencia en contexto geográfico, por eso es que la veo un poco deformada, y se dan cuenta de que está puesta sobre la imagen, y yo le monto la imagen que vimos anteriormente, ¿no? La imagen de radar. Entonces, esta es la mancha que vimos al principio, esta que está acá, y este es el barco, aproximadamente una distancia de 85 kilómetros hasta el principio de la mancha. Y claro, si las imágenes son tomadas, si el barco fue tomado al mismo tiempo, pues implicaría que esa mancha que está allí de 50 kilómetros de largo a 85 kilómetros de distancia fue ocasionada por un barco que está hacia el noreste. Entonces, si ustedes miran aquí en los recuadros arriba, el rojo es el track, ¿no? La ruta del barco, y en la imagen de satélite se ve el barco, es este puntito blanco que está acá, que cuando se remueve la foto de la ruta, lo ven en la imagen satélite. Una de las particularidades que tiene esta metodología satelital, que el radar detecta con bastante certeza cualquier mancha de hidrocarburo por las características de la mancha. La mancha hace ella
alisa, digamos, la superficie del mar, y como ustedes probablemente lo hayan visto, en cualquier momento ustedes vierten aceite, algún aceite sobre el agua y esa agua se alisa, pues eso hace que la señal del satélite rebote hacia el lado opuesto donde fue emitido. El satélite no capta nada, por eso es que se ve negro. Entonces, cuando ustedes observan el puntito que es el barco, no hay nada alrededor, no hay ningún tipo de mancha de hidrocarburo evidente. Si hubiera habido un derrame, pues esperaría uno ver una mancha oscura alrededor del barco, y si esa mancha fuera en dirección hacia donde se encontró esta imagen, pues yo esperaría ver una mancha en esta dirección, cosa que no se ve. Entonces, primera conclusión, no hay señal en la imagen de radar alrededor del barco que indique de alguna manera que hay un derrame de hidrocarburo ocasional. Vamos más allá. Entonces, existen unos modelos de dispersión que son comúnmente utilizados cuando hay un derrame petrolero, que uno introduce los parámetros de las condiciones ambientales de viento y de corrientes, especifica el tipo de hidrocarburo que se derramó y la localización, y este modelo genera una predicción de la dirección y la distribución de las partículas. Uno trabaja con partículas del derrame, ¿no? Entonces, en esta animación que está aquí, las flechas densas que están dentro de los cuadrantes son la velocidad de las corrientes, y las flechas que ustedes ven en la intersección de los cuadrantes son el viento, ¿no? Y esos son datos de vientos y de corrientes que se obtienen de modelos globales que predicen más o menos bien, bastante bien las condiciones reinantes en la zona. Entonces, cuando uno hace la simulación, esta es la posición del barco que está acá, y yo liberé 1 tonelada, 1000 barriles, perdón, de hidrocarburo, de combustible del barco, y como ustedes ven, el viento, pues, desplaza esa mancha de hidrocarburo hacia el noroeste. Les recuerdo que Morrocoy está aquí abajo a la izquierda, hacia el sureste. Entonces, no pareciera haber evidencias, de acuerdo al modelo de simulación, de que esa mancha fuera capaz de llegar hasta el Golfo Triste, porque las condiciones predominantes del viento y de las corrientes en ese momento, viento fundamentalmente, la dirigirían hacia el noroeste. Entonces, yo lo que hago es que me voy hacia la costa y centro mi atención hacia la refinería del Palito, ¿no? Y esta es una imagen visible de un sistema de satélites que se llama Planet. Son una constelación de más de 100 satélites, que son unos satélites pequeñitos, un poquito más grandes que una caja de zapatos, con sus paneles solares, que tienen unas cámaras a bordo, que la tecnología es parecida a una cámara fotográfica, ¿no? Un poco más especializada, pero ellos apuntan hacia abajo y toman una foto de la superficie de la Tierra. Obviamente, siendo una cámara visible, pues cuando tenemos nubes no se ve nada, lo que está debajo de la nube o lo que está debajo de la sombra de la nube. Entonces, esta es la refinería del Palito, estos son los muelles de la refinería, esto que está acá es una nube. Otra nube que está acá, esta es la playa del Palito, y que va hacia lo que sería Boca de Aroa y Tucacas, más hacia el noroeste en este caso. Y esta es una imagen, como les digo, del 19 de julio de este año, tomada a las 12:40, y esta es una referencia que tienen para que vean qué es lo que cubre la imagen del satélite. Entonces, esta imagen está limpia, aquí no hay problema, tú ves, no se ve ninguna evidencia de hidrocarburos en la zona marítima de la refinería, pero la próxima imagen disponible que hay es una imagen del 22, estamos hablando de 3 días después, que es la misma toma, tal vez es el mismo conjunto de satélites, ¿verdad? Y que se aprecia claramente esta enorme mancha que está aquí, este derrame bastante grande, que sale o que está adosado, digamos, a la costa de la refinería del Palito. Entonces, como se ve aquí en la figura, estamos hablando de 5.6 kilómetros de largo por aproximadamente 1.5 kilómetros de ancho. Como ustedes ven, el patrón entonces corresponde claramente a un derrame de hidrocarburos, un derrame fresco. La coloración de las manchas te lo indica así, y te da una idea del espesor. Y cuando tú observas, por ejemplo, hacia los lados, no hay posibilidad, no pareciera haber posibilidad de que esto hubiera venido por la costa hacia el Palito, ni del este ni del oeste. La mayor concentración se encuentra aquí, por lo que no cabe ninguna duda de que ese derrame se ocasionó justamente enfrente de la refinería del Palito, en esta zona marítima que está acá. Entonces, esta es una imagen un poco con el contraste y el color mejorado, para que vean la diferencia que hay entre el 19, que es la última imagen visible disponible para la zona de refinería, y el 22 de julio, donde se ve claramente la mancha. Lo que pasó entre el 19 y el 22 de julio, ¿no? en la refinería. Lo interesante es, fíjense la fecha, estamos hablando de 22 de julio.
el barco salió de La Guaira el 29 de julio cerca de la medianoche. Entonces no es posible que un barco que haya salido el 30 de julio haya ocasionado un derrame que se ve el 22 de julio. Entonces, ni que tuviera una tecnología que lo hiciera viajar al pasado y por al futuro. Eso es imposible. Entonces, simplemente las fechas no coinciden. Tenemos tres elementos que inequívocamente niegan la posibilidad de que ese derrame haya sido ocasionado por el barco. Yo creo que gracias a este análisis, pues esta matriz de opinión acerca del barco quedó desechada y no se volvió a hablar más nunca del barco como fuente de origen. Sí se habló, por supuesto, y entonces empieza toda la atención centrada hacia la mancha de esta que aparece, la primera mancha que aparece en el palito el día 22 de julio, ¿no? Y esta mancha, de hecho, cuando ustedes buscan la información que aparece en los diferentes portales de noticias, hay una información, y no es la única, hay como 3 o 4 más, ¿no? Que hablan del 22 de julio del Nacional, donde dice que paralizaron la refinería del Palito por fugas múltiples. Pareciera que trataron de arrancar la planta de producción de gasolina y esa planta falló. Entonces, ustedes comienzan a atar cabos, dice, bueno, tenemos un derrame el día 22, tenemos una noticia el día 22, que aparentemente el día anterior trataron de arrancar que un derrame, pues tenemos la pistola echando humo, no vimos el tiro, pero tenemos la certeza de que efectivamente pareciera haber una unión entre un accidente que ocurre en la refinería del Palito y lo que estamos viendo. Fíjense, esta es una imagen de Google Earth. Cualquiera de ustedes se puede meter en Google Earth y le hace zoom a la zona del Palito y va a ver esta imagen. Esta es una imagen que está puesta allí, es una imagen del 31 de marzo del 2020, o sea, estamos hablando de marzo, 5 meses atrás, 3 meses, 4 meses atrás. Y es un poquito para mostrarles la refinería, qué es lo que es, ¿no? Todas estas zonas son tanques, las plantas están aquí. Cuando uno va por la carretera del Palito, las ve a la derecha, ¿no? Y todos los procesos de la refinería tienen salidas de las aguas, de los productos residuales que se almacenan en estas dos lagunas que están acá, ¿no? Ahí va todo, en esas lagunas va todas las aguas de las refinerías, los procesos industriales y de los procesos administrativos, el edificio administrativo, las aguas grises, las aguas negras, van todas a esas lagunas. Entonces, esta laguna particularmente que está acá es un conjunto de lagunas que se llama un separador de hidrocarburos. Esos separadores básicamente funcionan por gravedad, que es lo que se quiere cuando hay un producto de hidrocarburos, que es un desecho de hidrocarburos, un crudo que está bajo especificaciones, eso se drena hacia esas lagunas. Esas lagunas, el hidrocarburo, por ser más liviano siempre que el agua, flota, ¿verdad? Y entonces tienen unas paredes, esas lagunas tienen unas paredes que por debajo de las paredes tienen unas ventanas y tienen como 1 metro de profundidad, tal vez un poco más. Y por debajo de esa pared hay unas ventanas por donde el agua se escapa, el hidrocarburo queda arriba, el agua se escapa por debajo y esa agua sale por un canal abierto, que es este que está aquí, que drena hacia el mar. En esta foto particular, estamos hablando de marzo, ya se ve que hay un drenaje de hidrocarburos hacia ese canal. No es agua lo que está saliendo por aquí, es hidrocarburo. Y si ustedes, los invito a que se metan en Google Earth, perdón, y analicen la imagen y pueden hacer zoom en la playa, van a ver que la playa está cubierta de hidrocarburos que está saliendo de estas lagunas. Entonces, pareciera ser, y cuando ustedes ven la imagen anterior de la mancha, pues la máxima concentración está alrededor de esta zona, que es donde está la salida de las lagunas. Un punto interesante, que está aquí, es el río Aguascalientes, ¿no? Y el río Aguascalientes que drena un río que viene desde arriba de la montaña, y aquí se ve que el río prácticamente no llega al mar y tampoco se ve que sea el que causa. Mucha gente dice que, bueno, que es que los derrames ocurren y se van a ese río. No, los derrames no van, la refinería no se conecta con este cuerpo de agua, la refinería tiene un canal por acá y tiene otro canal por este lado también, que son las aguas de lluvia que las recogen y las pasan por un canal abierto hacia el mar. Entonces, para que tengan una idea de qué es lo que puede estar pasando, ¿no? Entonces, una vez que pasa esta imagen del 22, se hace una medición de área muy, muy aproximada, por supuesto. Uno calcula 0,5 milímetros de espesor de la mancha de hidrocarburo, que es lo que se corresponde o lo que los expertos dicen que se corresponde a esa imagen que se ve allí, ese color que se ve allí. Y se estiman que aproximadamente eso ha podido ser 26.000 barriles de hidrocarburos que se derramó en esta imagen. Claro, esta estimación, y es importante notarlo, yo siempre lo digo, es extremadamente gruesa. Puede ser más, puede ser menos, pero es muy difícil determinar el volumen de un hidrocarburo derramado en mar
por las características de la mancha. La mancha puede ser más gruesa, más delgada, se dispersa, a veces se ve bien, a veces no se ve bien. Pero esto es una estimación que es perfectamente, se corresponde perfectamente con las capacidades de las lagunas y se corresponde también con una estimación que se hizo posteriormente en una imagen cuando ya la mancha estaba en el Golfo Triste, con un espesor mucho más delgado y los volúmenes dan aproximadamente eso. Entonces, sí, entre 10 y 40 podría estar la estimación, 26.000 es lo que se da aquí, pero como yo digo, hay que tomarlo con muchísimo cuidado porque es una estimación muy, muy gruesa. Entonces, vamos a ver un poquito la evolución, perdón, queda sin lugar a dudas entonces de que del origen fue el palito. Esta mancha enorme negra que ustedes ven acá se ve el 31 de julio. Ya han pasado varios días y aparentemente hay unas imágenes intermedias entre el 22 y el 31 donde se ve como esa mancha se sale un poco más y se extiende en la zona de la refinería del Palito hacia el noreste. Las características de la zona para este momento del año, normalmente los vientos soplan de tierra, eso es lo que se llaman los vientos de caldereta. Y hay una alternancia entre vientos de tierra que vienen de tierra y vientos que vienen del mar. En este periodo del año, julio, agosto, septiembre, en la zona de Falcón, del Golfo Triste, los vientos de tierra toman predominancia y, sobre los vientos de la costa. Entonces, ¿qué fue lo que probablemente pasó? Teníamos una mancha de hidrocarburos contenida, de alguna forma, relativamente contenida en la zona marítima de la refinería aquí, y un viento de tierra, probablemente la sacó hacia afuera. Cuando la mancha sale a la zona del Golfo Triste, entonces la toman los vientos que vienen del noreste, que son los predominantes cuando uno sale de la costa, y entonces esa mancha comienza a desplazarse hacia el suroeste, en dirección a las playas de Boca de Aroa, de Tucacas y el Parque Nacional Morrocoy. La imagen de la derecha, estamos hablando de la misma 31 de julio, es la imagen de radar que yo les mostré anteriormente, y esta es la misma mancha vista con otra tecnología un poco más temprano, perdón, sí, un poco más, esta es a las 6 de la mañana del día 31, esta es a las 11 de la mañana, vista con otro satélite que saca fotos, es una imagen visual, entonces tenemos confirmación doble, tenemos una imagen de radar que ve la mancha en el Golfo Triste y una imagen visual que ve la misma mancha. Entonces fíjense que hay un ligeros cambios en la forma de la mancha porque eso se va moviendo. Esa mancha que está allí, si ustedes le miden el área, haciendo una aproximación muy gruesa aquí, que no, la verdad que es difícil saber dónde está el límite, pues esta mancha que está aquí tiene 350 kilómetros cuadrados de superficie. Es una mancha delgada, sí, probablemente delgada, pero es una mancha muy, muy extensa. Entonces, esta es la misma mancha que vimos al principio, les conversaba que son 55 kilómetros aproximadamente, estamos hablando de las 6 de la tarde del día 31, y al 31 de julio, todavía no había salido nada por las redes sociales, ¿no? Esa mancha estaba allí en el Golfo Triste y todavía nadie la ha visto, claro, no ha llegado a tierra, ¿no? Y otra cosa interesante que tiene esta imagen es que siempre en la zona de la refinería del Palito se ve esta sombra negra que está aquí, que se interpreta como hidrocarburos. Permítame explicarle un poquito cómo funciona esto y por qué yo hablo de que las manchas negras son hidrocarburos y por qué también hay que tener cuidado que no todas las manchas negras son hidrocarburos. Los satélites que proveen imágenes de radar son satélites que, a diferencia de los visibles, que los visibles lo que sacan en una foto, es decir, ellos están registrando la luz que se refleja de un objeto. Si yo les saco a ustedes una foto y veo que la camisa es blanca, pues yo estoy captando la luz que está emitiendo, reflejando, perdón, esa camisa. El radar, por el contrario, tiene un instrumento arriba, a bordo de un satélite, que dispara una onda de radar, similar, no igual, pero similar a lo que usan para medirle la velocidad de las pelotas de béisbol, por ejemplo, los pitchers, o la velocidad de los carros. Algo parecido, no es exactamente lo mismo, pero parecido. Pero entonces él emite una onda, pero con la particularidad de que esa onda no la emite hacia abajo, verticalmente hacia abajo, sino que la emite de lado, con un ángulo variable aproximadamente entre 20 y 40 grados de inclinación. Entonces, si ustedes tienen una superficie rugosa, como puede ser un mar con olas, parte de esa señal que el satélite dispara es rebotada por el frente de la ola hacia donde está el satélite y el satélite la captura y la detecta en su sistema, ¿no? Pero ¿qué pasa? Como yo les mencionaba, cuando ustedes vierten aceite en una superficie de agua, esa superficie de agua se alisa y se forma como un espejo. Entonces, una señal de radar que viene en una dirección rebota contra esa señal, contra esa superficie plana y continúa en imagen especular en el otro sentido. Y el satélite no capta nada. Por eso se ve negro.
Claro, pero hay que tener cuidado, las condiciones tienen que ser adecuadas. Afortunadamente las condiciones aquí estaban adecuadas. Pero, por ejemplo, esta zona de Morrocoy que se ve negro aquí, no quiere decir que sea hidrocarburo, simplemente que hay condiciones de una superficie muy plana que funciona como si fuera un espejo. Entonces, la interpretación hay que tener cuidado, pero esto definitivamente es una mancha de petróleo. Aquí, imágenes del 1 de agosto, y entonces aquí se ve claramente, visible, una mancha densa, una franja densa que se acerca, esto es Boca de Aroa. Acuérdense de esta imagen, que más adelante voy a hacer referencia a ella, y tiene aproximadamente 4.5 kilómetros. Esta es la zona de Boca de Aroa, y fíjense que es una mancha espesa, es un hidrocarburo bastante procesado, no se trata de un combustible diésel, ni un fuel oil que utilizan en procesos industriales, sino que pareciera ser un hidrocarburo meteorizado, transformado de buena forma, ¿no? Después, más adelante yo digo, bueno, vamos a hacer el mismo modelo de simulación que hicimos para el barco, pero esta vez vamos a ponerle 20.000 barriles de un crudo mediano con origen en la refinería del Palito, ¿no? Para la fecha en que vimos las imágenes. Entonces, el punto azul es la refinería del Palito, ocurre el derrame y los vientos, nuevamente, acuérdense que los vientos son los que están en los vértices de la grilla, empujan esa mancha de hidrocarburos. Esa mancha de hidrocarburos impacta Morrocoy y buena parte de ella sigue su rumbo hacia el noroeste, ¿no? Entonces, si comparamos las imágenes de satélites que vimos anteriormente y la corrida que hace el modelo, pues la dirección predominante coincide bastante bien. Claro, aquí hay una dispersión que el modelo no refleja. Básicamente el modelo que está reflejando es el centro de la mancha posible. Entonces, hay una confirmación no solamente visual, por parte de imágenes de satélite de ese desplazamiento de la mancha, sino también una confirmación de un modelo numérico con las condiciones de viento y de corrientes prevalecientes en ese momento, que efectivamente dirían que esa mancha de hidrocarburos llega al Parque Nacional Morrocoy. Pero subsiguiente, bueno, una de las características que yo he visto y observado a lo largo de todo este mes que tengo viendo imágenes de satélite, es que siempre, casi invariablemente, hay una señal de hidrocarburos enfrente de la refinería del Palito. Si equiparan la cantidad de agua que cayó a la cantidad de hidrocarburos que puede haber salido por la zona. Nuevamente, después más adelante hay otros picos de precipitación con varios días continuos de lluvia que ha podido generar nuevamente el rebose de estas lagunas, ¿no? Esta es la imagen del 20 de agosto, hace pocos días atrás, y ven nuevamente, esto es otra imagen visible, ven nuevamente como el Palito, como yo digo, sigue chorreando, ¿no? Al final aquí están las lagunas y ven estas manchas blancas, son definitivamente, sin lugar a dudas, rastros de hidrocarburos sobre el agua, ¿no? Esto negro que está aquí es la sombra de esta nube que está aquí arriba, esto es sombra, esto no es hidrocarburo. El hidrocarburo básicamente es la señal esta brillante que se ve acá. Tiene unas características diferentes a la primera, pareciera ser una capa más delgada, no es esa capa espesa que se vio al principio, y puede ser que se trate de derrames consecutivos o de material que está ya acumulado y que es, como se ve con el patrón de dispersión de esa mancha, lo que se ve es que básicamente el viento la está sacando mucho afuera. Y esta es la imagen del 25, ya a mí se me acabó la escala del lado izquierdo, ¿no? Tenemos más de un mes en esto viendo imágenes satélite y viendo petróleo por todos lados, ¿no? Hidrocarburos. Entonces fíjense qué interesante esta imagen, ¿no? Este es el Golfo Triste, esta es una imagen visible. Y miren estas estructuras que están acá, que son como estas lenguas, estos filamentos que salen de la zona de Boca de Aroa. ¿Se acuerdan que yo les dije que se acordaran de la mancha que vimos al principio? Bueno, esto que está acá básicamente es el lixiviado de la playa. Han habido reportes de que la playa fue saneada, fue recogida el hidrocarburo, fue limpiada la arena, pero eso queda allí. Entonces, cuando sube la marea y las mismas olas remueven ese sedimento, acuérdense que las playas son unos ambientes muy dinámicos de sedimento. Básicamente, la arena se está moviendo todo el tiempo. Entonces, ese hidrocarburo que está allí, los residuos de hidrocarburo que están allí en la playa de aceite, pues salen impulsados nuevamente por estas mareas, por estas corrientes, por este viento hacia afuera, y se ven estas lenguas que tienen varios kilómetros de longitud, ¿no? Entonces, ese fenómeno está ocurriendo. Si bien yo pienso que no va a causar un impacto o no causó un impacto importante en Morrocoy, porque se tratan probablemente de manchas muy, muy, muy delgadas que se transforman y se disuelven y se desaparecen muy rápidamente. Lo que sí nos indica es, si rápidamente ustedes miden la extensión de aquí hasta aquí, estamos hablando de por lo menos 15 kilómetros de playa afectada, sin saber qué es lo que pasó acá, porque eso no está sucediendo. Pero en este caso, y se corresponde con la imagen que vimos, y capaz, y el video que vimos al principio de esta zona también de la Boca de Aroa, pues que efectivamente ahí hay un hidrocarburo que llegó
a esa zona, ¿no? Y entonces concentramos un poco la atención hacia la parte de la refinería del Palito. Entonces vemos nuevamente unas manchas similares a las que vimos en la imagen del 22, del 20, y vemos estos filamentos que están acá, que son nuevamente hidrocarburos. Entonces seguimos con el problema del 25 de agosto, eso fue hace 2 días, todavía tenemos restos de hidrocarburos que se ve que están saliendo de la refinería. Y cuando nosotros hacemos, digamos, vemos esto un poco más de cerca, nos damos cuenta de que esas manchas que están allí, esos filamentos tienen entre 2 y 5 kilómetros de largo, que se están moviendo a merced de las corrientes, ¿no? Y fíjense lo que yo les mencionaba de estos filamentos que salen de la playa, estamos hablando de manchas de 8 kilómetros, 8 kilómetros, es una longitud considerable en el mar, ¿no? Entonces tenemos el problema aparentemente continúa en la refinería. Pareciera haber una de las cosas y conclusiones a las cuales yo siempre hago referencia es que una de, la, de las cosas que se pueden observar con las imágenes es que nunca hubo una contención del derrame. Cuando existe un derrame de hidrocarburos, lo primero que hay que hacer es contenerlo. Y para eso existen tecnologías, existen barreras, existen absorbedores, existen desnatadores. Luego de ese petróleo que está flotando se contiene con unas barreras, que no son otra cosa que unos flotadores que tienen unas faldas de medio metro de lona pesadas. Entonces el petróleo se queda acumulado allí en el borde de esa barrera. Una vez que uno tiene ese petróleo contenido allí, lo saca con bombas, con absorbente, lo retira. Si hubiera habido una colocación de una barrera, la forma de la señal de hidrocarburos se reflejaría en esa forma de la barrera, que usualmente son unos arcos, ¿no? Y eso no se ve en el Palito. Entonces pareciera que no hubo ningún tipo de iniciativa para retener ese hidrocarburo que lo tenían en el patio de atrás, ¿no? Una vez que el hidrocarburo sale mar afuera es mucho más difícil de contener. Estamos hablando de superficies enormes. Vean el tamaño de las manchas. El Golfo Triste del Palito a Morrocoy son 50 kilómetros. Entonces, pareciera que todavía tenemos ese problema de derrame. Y bueno, ayer sale la noticia de que PDVSA detuvo la planta de fraccionamiento catalítico, que es la que produce combustible, porque no han podido lograr arrancarla, ¿no? Entonces, pareciera ser que no estoy asumiendo de que sea esa la planta la que está causando el problema. Todos los elementos apuntan perdón, a que es la laguna que está rebosando por debajo, vamos a llamarlo así, porque no se rebosa por arriba, se rebosa por debajo, y que está aportando de una forma más o menos continua hidrocarburos al mar. Es decir, cuando llueve, el agua cae arriba de la laguna, esa agua sale, pero sale con hidrocarburos también. Entonces, pareciera ser un problema que no han podido contener el hidrocarburo. Aquí, buscando un poco hacia atrás en la historia de la refinería, historia reciente, con algunas imágenes de satélite que han estado por ahí disponibles, me encuentro de que siempre en el año 2019, por lo menos una vez cada 2 meses, hay una señal de hidrocarburos que puede ser interpretada como un derrame en la refinería. O sea, que es algo pareciera ser más o menos recurrente en la zona de refinería. Este derrame que está aquí, que tiene 25 kilómetros de largo, es casi tan grande como el que ocurrió ahora en julio, con la diferencia de que las condiciones de vientos y corrientes lo sacaron mar afuera y lo desviaron hacia el este. Y esto afectó las playas de Carabobo y las playas de Aragua. Hay reportes en la prensa de hidrocarburos que llegaron a las playas de Aragua, que se supone que son de este derrame particular que está aquí, que está reseñado en esta nota de prensa. Si ustedes buscan, van a encontrar mucho más información sobre este derrame particular del 19 de septiembre de el 2019. Y miren el tamaño de la mancha. O sea que es algo que está pasando. Esto es en agosto, esto es en junio, esto es en mayo. Entonces pareciera ser que hay como una actividad recurrente en la refinería y que es un problema que está allí desde hace tiempo, ¿no? Cuando ustedes leen las notas de prensa, ven declaraciones de los trabajadores que hacen referencia a las lagunas que están colapsadas desde el 2019. Entonces, pareciera ser que hay como una asociación bastante directa entre lo que está pasando en esas lagunas, la falta de no contención del hidrocarburo que está saliendo por allí y si las condiciones ambientales son favorables para el desplazamiento de hidrocarburos, lo que vamos a estar viendo son estas manchas enormes de hidrocarburos en el Golfo Triste que se moverán hacia el este, hacia el noreste o hacia el suroeste, dependiendo de las condiciones de viento y de corriente. Lamentablemente, en junio, las condiciones estaban favorables para que esa mancha se moviera hacia el Parque Nacional Morrocoy y, digamos, hiciera tierra en las playas del Palito y en las zonas del... Entonces,
Es un problema que está vivo, que es un problema que está recurrente. Quería, para terminar un poco, conversar acerca de unas iniciativas que hizo PDVSA, que trabajamos con PDVSA entre el año 2004 y 2009, donde se hicieron unos estudios de forma tal de establecer cuáles eran las áreas prioritarias para ejercer medidas de conservación de la biodiversidad marina, considerando la existencia de la industria petrolera. Y eso es una idea bien, bien interesante, ¿no? Porque uno piensa y uno dice, bueno, la biodiversidad, por supuesto, hay que conservarla. Y los extremistas pueden decir, vamos a cancelar toda actividad petrolera, pero en ese momento nosotros comíamos del petróleo. Entonces, es imposible pensar para un país productor de petróleo que depende del 95% del petróleo que saca del subsuelo y del mar, que la industria petrolera se va a parar por asuntos de biodiversidad. Lo que se hizo en ese momento fue planificar. Es decir, tenemos una realidad, perdón, de una industria petrolera, que es una industria que presenta riesgos para el ambiente. Tenemos unas condiciones ambientales que fueron caracterizadas en ese momento y que se hizo una planificación y se decidió cuáles son las zonas de que si ustedes tienen que invertir en conservación, cuáles son las zonas donde tienen que invertir, cuáles son las zonas donde realmente hay que tener cuidado. Siempre hay que tener cuidado, pero si hay una prioridad, ¿dónde está esa prioridad? Y estos estudios fueron en ese momento innovadores, ¿no? En muy pocos sitios del mundo se hizo este sistema de ordenación del territorio, de identificación necesaria, tiene una metodología muy particular y muy robusta. Pero el caso de que sea la industria petrolera de ese entonces la que solicita este estudio, indica mucho de la voluntad de tener una idea de cuáles son las posibles implicaciones y cuáles son las acciones de conservación. Esto se hace en el marco de la asignación de los bloques costa afuera de explotación, y la idea era que las empresas que iban a licitar por esos bloques, adicionalmente de la información de los yacimientos, cuántos hidrocarburos están en el subsuelo, los estudios sísmicos, etcétera, etcétera, se les dieran los estudios ambientales. Le dice, señores, ustedes están aplicando por este bloque, miren lo que tienen ustedes aquí en términos de petróleo y miren lo que tienen ustedes aquí en términos de biodiversidad para que tomen las medidas necesarias. Entonces, si ponemos un mapa, por ejemplo, esto es un mapa de yacimientos a costa afuera. Esto fue hecho en el Caribe y en el frente atlántico, en la zona de aquí de desembocadura del Orinoco. Le voy a presentar solamente el Caribe. Las manchas, digamos, los polígonos estos morados son los yacimientos de gas y de petróleo que están costa afuera. Como se podrán dar cuenta, hay yacimientos por todos lados, ¿no? El Golfo de Venezuela es especialmente rico en yacimientos, el norte del Golfo de Paria también, el este, perdón, de la costa del estado Falcón también tiene un yacimiento. Los puntos son los pozos que se han explotado, que se han perforado con antelación para determinar la capacidad de producción de esos yacimientos. Hay muchos pozos que no están, no quiere decir que haya una plataforma petrolera funcionando, no, eso fue en algún momento, se abrió un pozo, se midió la capacidad del pozo y se cerró el yacimiento, se cerró, eso quedó tapado. Los puntos rojos sí son las plataformas operativas actualmente. Entonces, el panorama es, digamos que tenemos petróleo por todos lados, ¿no? Y eso creo que es conocer de todo el mundo. Ahora, si le montamos arriba de esto, el resultado de este estudio, los polígonos amarillos son las áreas bajo régimen de administración especial, que son parques nacionales, refugios de fauna, etcétera, etcétera. Yo no filtré por las costeras, pero ustedes verán que, por ejemplo, el norte de Paria, en Margarita hay varias áreas, aquí está Mochima, por aquí está la laguna de Tacarigua, el Parque Nacional Henri Pittier, que no llega al mar, pero está hasta la costa. Tenemos San Esteban de este lado, el Parque Nacional Morrocoy, que está por aquí. Tenemos el Parque Nacional Los Médanos de Coro, y tenemos esto se llama unos humedales que están en la zona de la salida del lago Maracaibo, etcétera, etcétera. Y los polígonos azules son las áreas que este análisis determinó que son aquellas donde está la diversidad mejor conservada y menos amenazada. Entonces, es algo así como las zonas donde, son unas zonas muy gruesas, obviamente. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué toda Margarita está cubierta? Bueno, porque la idea de este estudio es presentar primero estas áreas gruesas y después meterle la lupa a estas áreas. Entonces, esto es como una información de base que pone en orden la información de biodiversidad de Venezuela y dice, bueno, señores, esto es lo que tenemos como lo mejor de biodiversidad de Venezuela. Repito, no quiere decir que lo demás no sea importante, no quiere decir que lo demás no esté bien, pero si hay que invertir en conservación de la biodiversidad,
estos son los sitios donde debería invertirse en conservación. Este es el Parque Nacional Los Roques, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero si nosotros sobreponemos a este resultado que está aquí, la industria petrolera, aquí tenemos los yacimientos, tenemos los pozos, los círculos rojos, estos grandes que están acá, son las instalaciones petroleras existentes, la zona de la Bahía del Tablazo, el CRP, el complejo refinador Paraguaná, aquí está el Palito, aquí está el combustible de la zona de Catelamar, la recepción de combustible de Carenero, que fue causal de un derrame en los años 90, aquí está José, todo el complejo de José, Guaraguao, aquí en Margarita, en esta zona aquí está planeado el complejo de Wiria. Entonces, ven que hay una sobreposición. Casi todas estas zonas de industria petrolera están cerca de áreas prioritarias de conservación o dentro de las áreas prioritarias de conservación, que hace que este estudio lo que provee son los lineamientos de decir, bueno, señores, ustedes están aquí, en esta zona donde ustedes están ubicados, hay una riqueza biológica y ecológica importante que tiene estas características y entonces existe o deberían hacer una planificación para evitar cualquier daño que está allí. Y estamos hablando de los años 2004, donde empezó, hasta 2009, cuando se hizo el último estudio del delta de la zona del Frente Atlántico. Entonces, lamentablemente esto no se continuó, digamos, no se tomaron lineamientos, y yo creo que es una buena oportunidad para repensar esto otra vez, porque esta información está, no hay que empezar desde cero, y provee, digamos, los lineamientos y las guías para que se pueda desarrollar la industria petrolera a la mano de la conservación de la diversidad, que es posible. Yo no estoy diciendo que la industria petrolera sea una industria absolutamente limpia, no. Pero si se establecen los controles necesarios con las tecnologías modernas que se utilizan, pues es posible la coexistencia de una industria con la biodiversidad. Y ejemplos de eso hay muchísimos en el mundo. Bueno, para finalizar entonces conclusiones, no queda ningún lugar a dudas de que la refinería del Palito fue el origen del derrame. Y ese derrame fue desplazado hacia mar afuera por estos vientos de tierra de caldereta. El modelo predice la llegada del derrame hacia las costas de las playas de Boca de Tucacas, el Parque Nacional Morrocoy, en un estimado muy grueso, muy aproximado de 26.000 barriles. Y bueno, una de las conclusiones, digamos, lamentables es que la refinería sigue presentando hidrocarburos en su zona, que, bueno, es lo que la gente llama múltiples derrames. Entonces, muchísimas gracias por su atención y con mucho gusto, si tienen algunas preguntas, podemos conversar al respecto. Excelente ponencia, profesor. A ver, Iris, Sí, gracias, te paso el control entonces. gracias. Muchas gracias por su ponencia, profesor. Excelente, como nos ha ilustrado, nos ha mostrado incluso animaciones de cómo el hidrocarburo ha avanzado por el mar, las corrientes, el viento, todo lo impactante que ha sido este hecho que ha ocurrido entre los meses de julio y agosto. Ahora iniciaremos la ronda de preguntas. Por favor, levantar la mano para realizar sus preguntas. Les recuerdo que en el control de participantes, al lado de sus nombres, pueden realizar la acción levantar la mano. Hola. El señor Andrés Pietro. Pietro Semoli, muy buenas tardes, gracias. Adelante. Profesor Eduardo, muchas gracias por su presentación, estuvo muy buena, aunque lamentablemente me enteré tarde y me conecté un poquito ya empezado, ¿no? Nosotros que vivimos en Occidente, tenemos años sufriendo un desastre ecológico en el lago de Maracaibo, ¿ok? Las fugas de crudo y las fugas de gas son no solamente constantes, sino que en unas dimensiones que son asombrosas. O sea, el que no lo ha visto no lo cree. ¿Ok?
Yo no vi en el análisis de ustedes de impacto ambiental, no vi nada en el lago de Maracaibo, particularmente el estado del lago se veía muy bonito, muy limpio. Hay algunos estudios al respecto en esta área y no sé, han hecho algo al Sí, respecto Andrés. porque ni siquiera hay referencias a nivel local, ni siquiera, no sale nada, o sea, está todo muy callado. Muchísimas gracias y buenas tardes. Sí, Andrés, muy buena tu observación. Lamentablemente, bueno, digamos, el objeto de este seminario era a concentrarnos en el derrame del palito, que le ratifico, tal vez ha sido el derrame más grande en la zona de los últimos 20 años, en la zona marina. Pero el lago Maracaibo es un problema persistente, como tú bien lo mencionas. Te pongo un ejemplo, cada vez que tú miras una imagen de radar de no importa qué día, tú ves por lo menos uno o dos derrames que lo ves claramente saliendo de alguna de las plataformas. El lago Maracaibo tiene más de 10.000 pozos perforados. La gente dice que el fondo del lago Maracaibo es como un plato de espagueti de las tuberías, que muchas de ellas tienen más de 40, 50 años. Entonces, es un problema recurrente. Yo no he estado trabajando directamente con eso, pero entiendo tu preocupación y efectivamente ese es uno de los problemas ambientales que tiene el occidente del país, tal vez más graves y que ha estado allí presente por muchísimo tiempo. Sería, por supuesto, interesante que se le dedicaran esfuerzos no solamente para estudiar los impactos, sino para reponer y reparar todas esas instalaciones que últimamente han salido mensajes por las redes sociales de instalaciones hundidas, viejas, pero eso es algo que tiene mucho tiempo ya. Entonces sí, efectivamente es un problema muy serio que está allí presente que se ve claramente y que debe ser atendido. Gracias. Hola, buenas tardes. Quería participar. Buenas tardes. Todos los que deseen participar, por favor, levanten la mano, háganlo saber para anunciarlos. El señor Carlos Carmona, adelante, por favor. El señor Carlos Carmona. Oh, no me jodan. Aló, buenas tardes. ¿Me Buenas tardes, escuchan? adelante, señor Carmona. ¿Aló? Buenas tardes, señor Carmona. ¿Me escuchan? Hola, Eduardo. Adelante, Carlos, te ¿Me oímos. escuchan? Gracias, gracias. Fantástico, como siempre, Eduardo, como siempre. Me encantó la exposición, eso está demasiado y otras cosas que no habían aparecido en las exposiciones anteriores a que habías presentado. Mira, hay algo que sigue preocupante por cuanto lo que muestras tú, el desplazamiento de la mancha, que llega hasta cierto punto, pero resulta que esa mancha continuó hacia el noreste de la península de Paraguay y hubo evidencias en el sitio de la llegada de esos restos de hidrocarburos que hasta la fecha no se sabe qué es. Entonces, sí entendemos que, digamos, la parte más sensible desde el punto de vista de biodiversidad ha sido el Parque Nacional Morrocoy. Sin embargo, en este eje que hay de Altícola, entre Altícola y Piedras Negras, existe también un complejo de arrecife de coral, pequeños parches de campos de talace y otras fanerógamas. Y evidentemente eso también va a tener sus efectos negativos. Era quería comentártelo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu comentario. Efectivamente, Aló, sí, por favor, sí, pueden cancelar su micrófono un segundo.
Carlos, muchas gracias. Teníamos problemas de comunicación con tu audio, pero entiendo lo que propones y hablas efectivamente de un desplazamiento hacia hasta la costa nororiental del estado Falcón, y efectivamente eso puede ser. Si ustedes recuerdan la imagen larga del principio, es mi opinión, a pesar de que no hay imágenes que así lo demuestren. Cuando uno derrama hidrocarburo en el mar, ese hidrocarburo empieza a transformarse inmediatamente, ¿no? Entonces, los elementos que son volátiles se evaporan, ¿verdad? Lo que queda se aglomera y se hunde. Otra fracción queda flotando en el agua y es desplazada. Esa mancha larga que se ve allí, yo creo que para la fortuna del Parque Nacional Morrocoy, esa mancha fue disminuyendo en su volumen. Una buena parte de esa mancha pasó por arriba de Morrocoy, otra parte de la mancha se desprendió y fue la que llegó a la zona de las playas de Bocaroa y Tucaca, y efectivamente una porción llegó a Morrocoy. El problema, Carlos, y yo creo que es bueno tu comentario, hoy en día no se sabe con una certeza, digamos, razonable, cuál es la extensión del impacto. Y eso básicamente porque la información no ha sido posible obtenerla. Tenemos mucha información de las redes sociales y informaciones de lado y lado, ¿no? Y ahí los extremos no son buenos. Tú tienes una información de una persona cubierta de hidrocarburos hasta la cabeza y dice que el Parque Nacional está completamente devastado. Tienes otra foto de otra persona bañándose en unas playas cristalinas sin ningún tipo de contaminación, lo cual los dos casos pueden ser perfectamente posibles, pero eso no te ayuda a decir cuál es la verdadera extensión del impacto. Y la Sociedad Venezolana de Ecología está organizando una campaña de recolección de fotos, luego le paso a Iris el enlace para que se los distribuya, de ciencia ciudadana que permita evaluar dónde es que efectivamente llegó el hidrocarburo y dónde no llegó, porque eso es tan importante como sacar una foto de donde hay hidrocarburo, es tan importante sacar una foto donde no hay hidrocarburo. Entonces, eso es lo que hay que hacer en este momento, evaluar la extensión del daño, ¿no? Muchas gracias, profesor. La siguiente persona que tiene una pregunta es el señor Fernando Jauregui. Por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradecerle a los organizadores y al profesor Klein por este encuentro. Bien importante, nosotros venimos trabajando como Fundación Ecoprácticas en todo lo relacionado al ambiente y hemos usado parte de la información que él ha hecho y estamos aprovechando de educar a la gente del cambio de paradigma de desarrollo, porque el primer impacto que tuvo el petróleo en el ambiente fue en 1916 con el pozo Sumaque. En este momento creo que a nivel planetario que se está reduciendo el uso del petróleo, es el momento para salir de ese paradigma de desarrollo petrolero. Y profesor, yo quería preguntarle a usted cómo obtener ese manual, ese libro que usted nos presentó de PDVSA sobre el ambiente y el Caribe, porque ese es un insumo bien importante para nosotros, para usarlo de manera positiva, para educar a la gente, para saber qué exigirle a PDVSA, porque ese estudio, como usted dice, está allí, fue en su momento innovador y quisiéramos pues divulgarlo como una medida de presión para que PDVSA haga lo que dice en ese manual. Gracias, 1.000.000. Fernando, muchas gracias por tu comentario. Voy a poner en este momento en el chat, a ver si lo consigo por aquí, para todo el mundo, el enlace. La presentación está disponible en un enlace, está al principio de la presentación, luego Iris se lo copiará seguramente, y los libros están en esta dirección que se llama tinyurl.com/pdvsa conservación. Lo acabo de poner en el chat. Ahí están los dos libros que se hicieron, que resumen el trabajo de esos 5 años en el Caribe. Hay una publicación específicamente para el Caribe y otra publicación específicamente para el Frente Atlántico. En esos dos libros no solamente se caracterizan los ecosistemas, por primera vez en Venezuela un análisis integral de los ecosistemas marinos que existen, mapas,
sino también las actividades petroleras, las amenazas sobre esos ecosistemas y las medidas que se deben tomar para prevenir. Entonces, están ahí disponibles para su uso y revisión, y la verdad es interesante tomarlo como referencia de un buen trabajo que yo creo que hizo PDVSA en ese momento con relación a las prioridades. Muchas gracias por su aporte, profesor. Ya tenemos el link y lo haremos llegar también a los asistentes a la conferencia. Douglas Rodríguez, adelante. Saludos, muchas gracias por la charla, y Eduardo, excelente presentación, y que creemos en el trabajo que están haciendo ustedes y que la información que están aportando es la más adecuada en función de los datos disponibles. Y queremos hacer notar algo de interés que también vemos ahora en la publicidad o propaganda gubernamental con respecto a esto, ¿no? Se habla fundamentalmente del parque, y que dicen que, bueno, que hay un 1% del área del parque que está afectada, pero las evidencias al parecer dicen lo contrario. Sin embargo, todo el tiempo están hablando del parque en la información de las redes, ¿no? Como no hay una información oficial, pero no se habla de las playas arenosas, ¿no? Y ahí de verdad hay datos, ya bueno, no tanto datos, hay información que sugiere de que la cobertura de petróleo de las playas fue extensa, muy extensa, y que hay mortandades de organismos, de chipichipi, de guacuco, ¿no? Y se estima de que debe ser importante, debe ser muy importante. Sin embargo, han hecho una limpieza de algunos sectores, pero nosotros, como hemos estado trabajando históricamente en los estuarios de la zona y en los ríos, como trabajamos con agua dulce, hemos llamado a los pescadores y nos hemos comunicado con ellos. Y ellos sí nos han dicho parte, en algunos casos, que sí, que tuvo un efecto diferencial. En algunos momentos llegó la mancha de petróleo a unas zonas y a otras no, pero que fue muy intenso, ¿no? Y nos preocupa ahora al final que no existe, todavía no tenemos entre todos una información que nos permita reconocer el efecto sobre los estuarios, sobre la desembocadura de los ríos, por ejemplo, la penetración de la cuña marina, ¿no? Y el efecto que tendría sobre los organismos locales, que ya sabemos que es históricamente pernicioso, ¿no? Y por eso quería, además de agradecer la información que has dado, preguntarte si existe algún tipo de método, alguna información con respecto a los estuarios locales, a la boca de Aroa, boca de Yaracuy, boca de Tocuyo, porque bien sabemos que hasta por allá va la mancha. Pues. Gracias. Gracias, Douglas, por tu comentario. Sí, en efecto, fíjate, cuando tú tienes un derrame de hidrocarburo, tú tienes que hacer tres cosas, como decía. Primero, lo contienes. Tratas de contenerlo. Segundo, en las zonas que están afectadas, las limpias, las recoges, los saneas de alguna manera. Y eso se ha estado haciendo, y hay informaciones oficiales y extraoficiales de voluntarios, de personas del parques, de PDVSA, del mismo Ministerio del Ambiente, que han estado, Ministerio de Ecosocialismo, que han estado trabajando en la zona y recogiendo ese hidrocarburo, limpiando el hidrocarburo, ¿no? Lo tercero que hay que hacer es monitorear. Y este es el punto donde estamos ahora, digamos, peleando para que se haga. Se entienden todas las dificultades de movilización, el confinamiento por el COVID, la falta de combustible, la falta de energía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no quita de que sea prioritario ir a la zona y levantar la información de una manera robusta, verificable, porque el problema es que la información que se está obteniendo, como tú bien lo mencionas, a través de las redes sociales. Nosotros como científicos, nuestra misión es proporcionar datos que sean verificables. Y eso es lo que estamos detrás. Yo creo que la iniciativa que tiene la Sociedad Venezolana de Ecología de promover el uso de fotografías que están geolocalizadas, con unas diferentes aplicaciones que las pueden descargar en su teléfono, pusieron un correo electrónico a disposición de las personas, saca la foto con el celular, esa foto tiene las coordenadas abajo, la mandan al correo de la sociedad está montando un sistema de información geográfico que va a ser público y disponible, donde se va a presentar los sitios donde hubo efectivamente impacto y, como tú bien dices, donde no hubo impacto. Pues yo creo que hay que decir las cosas como son, ¿no?
No, el Parque Nacional no está destruido, no se va a acabar, no se va a convertir en un desierto, eso no, yo no lo creo. Tampoco creo que esté absolutamente prístino y que el grado de afectación sea absolutamente bajo, pero yo no te lo puedo decir porque no tenemos los datos. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, los datos. La sociedad está tratando de coordinar con el ministerio, pero hasta la fecha esa coordinación no se ha logrado. Pero una vez que tengamos esa información en la sociedad, ten la certeza de que esa información va a ser pública y los estimados de la extensión del daño, incluyendo playas, incluyendo caños, va a estar allí colocada para que la gente la tenga como información confiable. Excelente, profesor. La señora Edelvi Guada, por favor, adelante. Buenas, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, Eduardo. Muchas gracias a la Fundación. Eduardo, una pregunta relacionada con los documentos que presentaste hace tiempo. De ese tiempo, y yo no lo recuerdo, ¿data alguna articulación con conectar esos documentos y la información tan valiosa que se recopiló con los planes de contingencia, con el plan de contingencia nacional o los planes regionales, sectoriales, etcétera? Eso, no sé, sentimos que la falta de transparencia que siempre ha ocurrido con respecto al tema plan de contingencia, justamente estamos viendo las consecuencias. Ahorita hay una reunión. Y particular dificultad en este caso. Bueno, gracias. Esa era mi pregunta. Hola, Delvi, gusto saludarte. Sí, efectivamente, Delvi participó también en este proyecto de planificación de la biodiversidad. Ahorita hay una reunión con la sociedad. Por favor, Marcos, puedes trancar tu micrófono. Gracias. Delvi participó en estos proyectos de planificación como experta en tortugas marinas y son identificando áreas de nidificación y alimentación de tortugas. Mira, Delvi, después de que se hacen estos estudios, el Ministerio del Ambiente, o como se llamase en aquel momento, no recuerdo, toma este estudio como base para un plan nacional de expansión de las áreas marinas protegidas con financiamiento del GEF, del Fondo Global para el Ambiente. Un financiamiento sustancioso, varios millones de dólares, en el cual se proponía el agrandamiento de estas áreas marinas protegidas en Venezuela. Pero de allí a lo que finalmente quedó, no tengo mayor información al respecto, sino tampoco tengo información acerca de que la industria petrolera siga utilizando esta información como base. Sí sé que eso estuvo en su sistema de información geográfico claramente identificado, pero hoy en día lamentablemente no tengo información al respecto. Sería bueno que se retomara, pero yo creo que es un trabajo de línea de base de información ecológica de las zonas marinas único. Eso no se había hecho antes en Venezuela y hoy en día tenemos mapas de distribución de ecosistemas, condición de una condición basal en ese momento de los principales ecosistemas marinos, que sería bueno que se sirviera de base para estudios posteriores. Gracias, profesor. La señora Jeanet Pérez, adelante, tiene la palabra. La señora Jeanet se encuentra. Vamos a pasar con la siguiente persona. Edgar Useche. El señor Edgar. Sí, buenas tardes, Eduardo. Felicitaciones por tu trabajo. Excelente insumo para... Señor Edgar. Perdimos tu audio, Edgar. Lo perdimos. Vamos a ver. Adelante, señor Useche. Si no, pasamos al siguiente mientras Edgar logra restablecer su comunicación. Vamos a pasar a la siguiente persona. La señora Cristina Fiol.
Cristina Fiol. Siguiente participante, la señora Alicia. Hola, buenas tardes. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto verte. Gracias por esta nueva participación tuya. Hemos utilizado tus imágenes para todas nuestras referencias. Y en ese sentido te quería preguntar si tendrías imágenes del parque. Es decir, así como se ve toda la costa y hasta llegar al parque, pero con una mayor, o sea, con una escala más, más definida, de manera de a ver si se pueden ver esas manchas de petróleo como se han ido incorporando allí al parque. Eso sería, no sé si las tienes disponibles o si no es posible verlas porque, no sé, a lo mejor son tan chiquititas o ya no están allí. Eso sí sería interesante ver cómo están en este momento. Y también ver si esas imágenes que tú estás usando se puede bajar la escala para poder ver precisamente lo que advirtió uno de los colegas que participó hace rato sobre la incursión del agua, del petróleo en los caños de marea y en los 3 ríos grandes que hay en esa costa, porque eso sería, bueno, una información muy buena para poder definir lo que sería el alcance del derrame, no solamente en la parte marina, sino ya en el plano costero. Y un saludo de nuevo y gracias por la información. Alicia, me gustó hablar contigo, un gran saludo. Mira, Alicia, yo creo que es importante, y mi culpa que no le expliqué adecuadamente a los participantes, ¿no? El asunto de las imágenes satélite, estas imágenes tienen diferentes resoluciones espaciales, ¿no? Y resoluciones temporales. Esto no es así como lo que uno ve en la televisión, que tienes el dron todo el tiempo viendo a la persona caminando abajo. Esto no es así. Básicamente son varios satélites que se están usando, no es uno solo, varias tecnologías, y tienen diferente resolución espacial, digamos el tamaño del píxel, lo más chiquito que él puede ver. Las imágenes de radar ven 40 metros. O sea, nada más chiquito de 40 metros se puede ver. Por eso los barcos se ven bien, los barcos se ven una mancha plateada, si el barco tiene más de 40 metros. Las otras imágenes visibles, que son las de Planet, tienen una resolución de 4 metros. Es decir, yo no puedo ver nada más chiquito que 4 metros. Puedo ver un carro, que se ve como una sombra, pero no puedo ver lo que está dentro del carro, por ejemplo. Entonces, el caso y bueno, y el otro aspecto es que hay otros sensores que ven 10 metros o 20 metros, dependiendo de la tecnología. Y el otro caso es que no todos los días hay imágenes, ¿no? Entonces, los satélites no pasan todos los días. Hoy en día hay mucha mayor frecuencia de cobertura, sí, pero hay días que no hay imágenes. Y cuando se trata de satélites visibles y tienes una imagen ese día, a lo mejor tienes una nube que te oculta lo que está debajo. Entonces, no es así tan fácil verlo. Existen tecnologías que ven por debajo de 1 metro, pero son tecnologías pagadas y estamos hablando de imágenes que te valen varios miles de dólares cada una y no tienen esta cobertura, digamos, temporal que se necesita. Entonces, las imágenes están disponibles, las imágenes son públicas, absolutamente públicas, se pueden descargar, pero como te digo, la resolución espacial no hace posible, por ejemplo, a menos que tengas una mancha que se vea claramente flotando sobre el agua, tú no puedes ver, por ejemplo, el impacto sobre los manglares, porque ese hidrocarburo entra en las raíces de los manglares y tú básicamente confundes esa imagen con la sombra del árbol sobre el agua. Entonces, tú puedes ver el manglar y ves un borde negro y tú puedes estar tentado a decir, mira, todo esto se llenó, pero no es así. Y hay que tener muchísimo cuidado con la interpretación de las imágenes. Yo creo que lo que se puede hacer aquí, y es lo que estamos peleando para que se haga, insisto nuevamente, este programa de ciencia ciudadana, donde las fotografías de los usuarios, a pesar de todas las restricciones de viajar a Morrocoy, pero hay mucha gente que está en el sitio, esas fotografías ayudan a decir dónde hubo afectación y dónde no hubo afectación, y tú las sobrepones sobre estas imágenes de satélite que de alguna manera te dan una información sobre lo que se ve a una escala mucho más global. Para cerrar darle respuesta a tu pregunta, no hay, yo pienso en este momento no hay una disponibilidad de imágenes, una resolución espacial suficiente para que podamos ver las manchas de petróleo
en el Parque Nacional Morrocoy, la zona de afectación. Sí hay manchas, yo les voy a poner ahora en el chat, les voy a poner un enlace donde ustedes se pueden descargar todas las imágenes de satélites ya procesadas que yo he estado trabajando durante todos los días y las pueden ver allí. Hay una muy reciente de hace 20 creo, que se ve una mancha de petróleo flotando dentro del Parque Nacional Morrocoy, pero esa es la única que se ve y hay que tener mucho suerte. Entonces lamentablemente no tenemos la tecnología para llegar a ese nivel de detalle con el nivel de frecuencia que nos hubiera gustado tener en el momento, pero yo creo que hemos sido bastante afortunados en contar con la imagen del 22 de julio, sin nubes, donde está, como yo digo, la pistola echando humo, y después las imágenes subsiguientes que nos ha permitido seguir esa mancha más adelante. De allí al detalle específico de dónde llegó, dónde está la afectación, dónde sí llegó, dónde no llegó, yo creo que es fundamental la colaboración de la gente con las fotografías y los registros verificables de dónde hubo y no hubo impacto. Excelente, profesor. La señora Miriam, adelante. Señora Miriam, adelante. Siguiente participante. Héctor Barrios. Tiene la palabra. ¿Qué tal? Muchas gracias. Ante todo, buenas tardes. Saludos, profesor Eduardo. Excelente la exposición, me ha sido muy clara, muy didáctica. Creo que una de las cosas que llama la atención acá es que seguimos aprendiendo. Perdón. ¿Sí? Adelante. Continúo. Continúa. ¿Qué cosas hemos aprendido nosotros como país petrolero y qué cosas no hemos aprendido con toda la experiencia, todas las cosas, todos los eventos que han ocurrido? Por ejemplo, cosas buenas como la iniciativa de entender las prioridades de conservación, que son los 2 documentos que presentó el profe, pero también todos los efectos ha habido derrames cuando pasó el año 2010, el año pasado con Petrotrin, lo que ocurre a diario en el lago de Maracaibo, y seguimos estando como en deuda con la biodiversidad para entender un poco el impacto. Le quería comentar, profe, a ver si, sabiendo sobre todo que hay una información muy actualizada que se pudiese considerar como línea base. Yo sé que ya comentó ahorita, yo lo tenía anotado en mis preguntas, pero ya creo que la respondió, de que hay una intención de actualizar esa información de las prioridades. Pero en el caso de los espacios marino-costeros, por ser tan finos, las playas arenosas, litorales rocosos, bosques de manglar, no ha habido una posibilidad, así sea de manera gruesa, de ver hasta qué punto esos polígonos de la mancha se han ido sobreponiendo a polígonos de ecosistemas marinos, por ejemplo, praderas o parches de arrecifes o arrecifes completos, que si bien no podemos garantizar de que haya aterrizado allí, pero bueno, un lixiviado importante tiene que estar haciendo un efecto. ¿Ha podido hacer ese tipo de análisis? Ahí me han preguntado varios estudiantes que les gustaría hacer estos tipos de análisis. Bueno, esto es algo nuevo, vamos a irnos para allá. No sé si hay una opción para tener voluntarios, para darles el correo de alguien, para dirigir a estos estudiantes que tienen esta iniciativa. Y bueno, ¿qué tanto hemos aprendido o no hemos aprendido, por ejemplo, de lo que pasó con el Nisos Amorgos o lo que pasó con Petrotrin? Gracias, profe. Saludos. Saludos, Héctor. Un gran abrazo. Gusto en conversar contigo. Mira, Héctor, yo creo que con relación a tu comentario sobre la línea base que existe, yo creo que lo que falta aquí es hacer el puente entre la teoría y la práctica, ¿no? La puesta en marcha de esto, ¿no? Y yo creo que ahí es donde hemos fallado en llevar a la práctica toda esta serie de recomendaciones y buenas prácticas que se diseñaron en ese momento, porque hubo un equipo enorme de gente de la industria petrolera trabajando en una matriz de buenas prácticas de la industria petrolera en las diferentes actividades que ellos hacen para evitar, mitigar o proteger los daños ambientales a la biodiversidad. Y ojalá eso de verdad se retome y fuera como la bandera de la industria para llevar a cabo eso, ¿no? Y vuelvo otra vez a tu comentario sobre lo interesante de evaluar el impacto, ¿no? Como te digo, eso es lo que estamos detrás ahorita con la Sociedad Venezolana de Ecología. Este programa de Ciencia Ciudadana es súper importante
porque es la evidencia. No hay manera, ahorita el Parque Nacional está cerrado, no puedes entrar al Parque Nacional, no hay zarpe, no, ninguna embarcación puede salir, pero eso no es el Parque Nacional, eso es en todos los parques nacionales por el tema del confinamiento. Pero hay gente que está allá y que se puede reclutar para contribuir con este programa. Existe un mapa de ecosistemas marinos de Morrocoy bastante detallado, que se elaboró como producto de una tesis del ingeniero Rodrigo Lazo, y ese justamente estamos usando nosotros como base para cuando se recopile la información de los sitios de afectación y de no afectación, se coteje con los polígonos de estos ecosistemas, y entonces ahí tengamos una información, digamos, como yo te digo siempre, verificable de la magnitud y extensión, tal vez no la magnitud, pero sí la extensión del impacto de esta mancha sobre Morrocoy. Eso es lo que queremos hacer. Yo sugeriría a tus estudiantes que se contacten con la Sociedad Venezolana de Ecología, que está organizando toda esta campaña de recolección de información en campo para, como te digo, determinar de una manera bastante precisa y verificable, sobre todo verificable, de la extensión del daño. Un abrazo, Héctor. Gracias, profesor. La señora María Hernández. Por favor. Adelante. Ay, ¿cómo están? Miren, yo de verdad quiero agradecer al profesor Klein personalmente de estos modos personales de la actualidad por todo el trabajo que junto con la Sociedad Venezolana de Ecología y la Sociedad Científica Venezolana han logrado. Una de las cosas comunes que hemos estado observando como patrón común en los accidentes tanto de la industria petrolera como en toda la actuación minera del Estado venezolano ha sido la opacidad, la falta de transparencia, la falta de comunicación, y que cuando sucede algo, pues entonces no conocemos nada ni desde el punto de vista científico ni de cómo se están interviniendo las zonas para su recuperación, no conocemos absolutamente ningún elemento. En este caso ha sido diferente, quizás por la importancia del parque afectado, por la importancia de la comunidad científica alrededor de él y por el gran interés que han puesto la academia, que ha puesto el profesor Klein, que ha puesto tantos científicos en esto y la sociedad, los ciudadanos. Por eso mi llamado, mi observación como diputada y como Comisión de Ambiente es esa, que donde hay ciudadanos organizados, pues las cosas resultan un poco distintas. Y yo quiero agradecer la actuación de todos ustedes y sobre todo el profesor Klein para que la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional haya podido argumentar y cumplir con su competencia de control. Muchísimas gracias, profesor Klein. Muchas gracias, María Gabriela, por tus palabras. Y yo añadiría a tu observación que adicionalmente a la academia y al público en general, el trabajo que están haciendo los periodistas serios en informar de la mejor manera posible ha sido fundamental para que la gente se entere de este problema y no quede oculto en, digamos, en ese manto a esa mordaza informativa a la que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, yo aplaudo de verdad a los buenos periodistas que están haciendo su trabajo y que muy seriamente han hecho investigaciones de campo, han hecho investigaciones con expertos y han publicado unas noticias que son verdaderamente certeras sobre el caso que está pasando. Entonces, yo daría un aplauso para ellos porque... Totalmente, totalmente, de acuerdo con usted. Clave su intervención. Muchas gracias. De parte de las fundaciones, diputada, agradecemos haya acudido a esta conferencia, que nos apoye aquí, que haga presencia, es muy importante para todos. Ya queda de nosotros como ONG y también del público en general, que realicen las acciones pertinentes para que se escuche la carta que fue remitida por la Comisión del Ambiente de la Asamblea Nacional. Muchas gracias. Iris, disculpa, tenemos a Edgar Useche de nuevo, que tuvimos que cortarle su comunicación. Podemos ensayar a ver si podemos hablar con él ahora. También a la señora Miriam. Señora Miriam, por favor, y después, luego el señor Edgar Useche. Ahora sí. Adelante. Buenas tardes.
Buenas tardes, y habla Miriam Díaz de Arens desde la Universidad Francisco de Miranda y desde Infalcosta, ¿verdad? Nosotros ya tenemos más o menos 25 años monitoreando estas costas acá y quería comentarles, muchas gracias al doctor Klein, de verdad, por una muy ilustrada ponencia. Y les quería decir que una de mis grandes preocupaciones, o de nuestras grandes preocupaciones, es que en la costa de Adícora, ¿verdad? Y en Piedras Negras ya fuimos y evidenciamos nosotros deposición de hidrocarburos, ¿verdad? Lamentablemente las fotos no se las puedo compartir hoy, pero estoy pendiente. Y también otra gran preocupación, nosotros trabajamos muchísimos años en el refugio de fauna de Cuares, y la mayoría de los trabajos de nosotros están publicados en New Phytologist, porque obviamente desde el punto de vista de los menos móviles y de los menos atractivos a la vista están el mangle, ¿verdad? Y una de las cosas que yo quería sugerir es que se monitoree Acuares también bastante cerca, y dentro de más o menos 2 meses, el impacto que han tenido esos hidrocarburos en los zancos de las raíces, las lenticelas, tapando las lenticelas de Rhizophora mangle y de Avicennia y laguncularia, se van a ver a través de las imágenes satelitales, porque cambia precisamente en la franja, en el ámbito del infrarrojo, porque va a haber una mortalidad de hojas allí. Es una evidencia que yo siempre les digo, las cosas no se ven inmediatamente, un animal muere rápido, un árbol muere en un periodo más o menos breve, pero más largo. Entonces, quiero ofrecerles, por supuesto, todo el apoyo desde nosotros como ecofisiólogos de plantas y también desde la ONG Infalcosta para participar en esos estudios y retomar lo que hace 8 años hicimos en Cuares. Muchas gracias, Marian. Un placer, Miriam, conversar contigo. Efectivamente, el monitoreo posterior de los impactos es fundamental. Como tú dices, los mangles son los más olvidados, pero son tal vez los más fáciles de ver con imágenes de sensoramiento remoto. Y proporcionan, digamos, un caso de estudio bien interesante que habría que definitivamente seguir, y con muchísimo gusto pues colaboro con ustedes si hace falta que trabajemos las imágenes satélites. Un último comentario que Infalcosta hizo un comunicado, justamente llama a la reflexión de que existe en cada estado el comité de zonas costeras, ¿verdad? Donde está conformado por equipos multidisciplinarios, multiinstitucionales, y esta gente se ha dado la tarea de no convocarnos, ¿verdad? Infalcosta y la Universidad Francisco de Miranda son parte del comité de zonas costeras de Falcón, y eso lo obliga la ley, ¿verdad? Lo obliga la ley de zonas costeras, en sus artículos 26 y 27, y obliga también la Constitución a que se llame la participación ciudadana. Entonces nosotros estamos invocando a esa parte legal para que nos dejen ir a Morrocoy, que nos dejen ir a Acuares, que nos dejen ir a evaluar y a cuantificar. Y la otra cosa muy importante es que yo creo que es urgentísimo iniciar experiencias de bioremediación a la brevedad. Ya hay algunas empresas que han ofrecido dar alguno de esos productos, ¿verdad?, para bioremediación, y que nosotros en la Sociedad Venezolana de Ecología pues también tengamos la oportunidad ya de una vez de empezar a hacer un remedio, porque realmente a mí me tiene sumamente preocupada lo que yo vi a nivel inclusive de Adícora y de lo que se está viendo en Piedras Negras. Hasta está llegando ya el hidrocarburo a las salinas de las Cumaraguas. Y es bien difícil imaginárselo, pero ya como bien lo dijo Eugenio, perdón, Eduardo, es que nosotros conocemos a Eugenio, yo soy la esposa de Alexis Harry, Eduardo. ¿Qué es lo que nosotros tememos? Tememos que se quedó todo centrado en Parque Nacional Morrocoy, y resulta que debido a los vientos alisios y a las lluvias extemporáneas, no es un mes de lluvias que ha habido, están rebosando aún más esas piscinas. Entonces se está descuidando un poco en lo que nosotros decimos el eje falconiano hasta la punta de la Macoya. Y yo creo que sería importante que de ahora en adelante se inicie más en esa zona. Muchas gracias, Miriam. Totalmente de acuerdo y a la orden para cualquier cosa que necesiten. Adelante el señor Edgar Useche.
Sí, bueno, lamentablemente problema de internet. Como decía, rápidamente para aprovechar el tiempo, el trabajo del doctor Klein demuestra evidentemente que la mancha proviene de la refinería El Palio, lo que es una prueba contundente para establecer luego la responsabilidad, en este caso la responsabilidad objetiva en cuanto a las sanciones que en el marco de la Ley Penal del Ambiente consagran. El otro aspecto que quisiera, doctor Klein, a lo mejor por el trabajo realizado no es posible, ¿no? Pero le voy a hacer la pregunta. ¿Qué estima usted en cuanto al tipo de hidrocarburo que fue derramado? Si es un hidrocarburo pesado o es un hidrocarburo liviano. Y la pregunta la hago porque cuando está involucrado un hidrocarburo liviano, el efecto o el impacto, sobre todo desde el punto de vista ictícola, es evidente. Muchas veces el resultado es la acumulación de peces en las costas, como ha sucedido en Carenero en una oportunidad. ¿Qué opinión le merece ese planteamiento? Edgar, no tenemos información sobre el compuesto derramado, no hay información oficial por supuesto, de la industria, no hay reconocimiento de la industria del derrame ocurrido en el Palito, pero si presumimos que el hidrocarburo sale de las lagunas, podríamos estar pensando que se trata de un hidrocarburo pesado altamente meteorizado, ¿no? No de un combustible, diésel o gasolina. Y de hecho, en la primera imagen que yo pongo en la presentación, que es el primer mensaje que sale, o uno de los primeros mensajes que sale en la playa de Boca de Arón, o sea, un video, tú puedes evidenciar que es un hidrocarburo medio el que está vertido sobre esas playas. Yo no tengo certeza del tipo exacto del hidrocarburo. Lamentablemente, hoy en día no se tiene ya la posibilidad de volver atrás y colectar esas muestras, pero sí se puede hacer lo que se denomina el fingerprinting, que es como la huella digital del hidrocarburo, analizando compuestos que no se degeneran. Y para eso es necesario tomar unas muestras y preservarlas y compararlas con patrones que existen. ¿No? Esa tecnología existe. En Venezuela hay laboratorios que pueden hacer ese análisis y que han estado interesados en hacerlo, pero por supuesto se requiere toda la logística del colectar la muestra y sobre todo los permisos para ir a colectar ese hidrocarburo, ¿no? Entonces, yo que pensaría y tendería a pensar de que efectivamente se trata de un hidrocarburo mediano, pesado o altamente meteorizado, que es el que debe haber llegado a las costas de las playas y del Parque Nacional Morrocoy. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, profesor. La señora María Rodríguez. Se encuentra la señora María Rodríguez, tiene la palabra. Bueno, no se encuentra. Profesor, damos por concluido esta conferencia de hoy. Muchísimas gracias por su participación, por haber respondido las preguntas, por haber aceptado participar con nosotros, ilustrarnos. Excelentes las imágenes satelitales. El video o la animación que fue creada explica claramente lo que pasó y cómo fue que corrió el hidrocarburo hacia el Parque Nacional Morrocoy. Muchísimas gracias de parte de las fundaciones Cultivando Lazos, Red Ambiental de Venezuela y Raíces Universitarias de Venezuela. Muchas gracias, Iris. Muchas gracias a las fundaciones por esta iniciativa tan interesante y tan valiosa en estos momentos. Quería solamente despedirme diciendo que les dejé en el chat 3 enlaces. Uno, el enlace de la presentación, está disponible para que la vean cuando quieran. El segundo es un enlace en el cual pueden descargarse los libros completos de la planificación para la conservación de la biodiversidad, tanto en el Caribe como el Frente Atlántico, y un tercer enlace que les mandé recientemente, que es un sitio donde yo voy colocando las imágenes que yo proceso en
de las imágenes de satélite cada vez que llega a proceso 1 y la coloco allí. Y esas imágenes las pueden utilizar sin ningún problema, siempre y cuando no modifiquen la fuente, la identificación de la imagen por temas de licencia. Entonces, muchas gracias por la invitación. Sigo a la orden cualquier cosa en la que pueda ayudar. Y de nuevo, felicitaciones por esta gran iniciativa que la Fundación Red Ambiental de Venezuela y las otras fundaciones tienen con este tema en particular. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos por participar y por asistir. Buenas noches. Gracias a todos.